Un saludo cordial a la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media y al Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente. Esto es por contribuir siempre al desarrollo educativo de la niñez guatemalteca a través de la actualización docente de las aulas universitarias. Mi nombre es Luis Eduardo Ordóñez. Me identifico con el número de carnet 2009-25986. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en Educación Primaria Intercultural con énfasis en educación bilingüe, con sede en el municipio de San Ildefonso y Zahuacán del departamento de Huehuetenango. Para mí es un gran gusto poderles compartir la implementación del proyecto de mejoramiento educativo realizado en la Escuela Oficial Rural Mixta del caserío Cheyaxac, aldea La Cumbre, del municipio de San Ildefonso y Zahuacán, del departamento de Huehuetenango, denominado Fortalecimiento de la hora de lectura en el aula con técnicas adecuadas en el área de comunicación y lenguaje L1. Para la implementación de este proyecto de mejoramiento educativo en el aula de tercero primaria de la escuela antes mencionada, fue necesario hacer varios análisis, varios estudios, varias observaciones, en el cual me permitieron encontrar las debilidades de los estudiantes, que es precisamente sobre la práctica de lectura en comunicación y lenguaje L1, reconociendo muy bien que nos encontramos en un estado multicultural, multiétnico y sobre todo multilingüe, en el cual de alguna u otra manera tenemos que fortalecer la lectura en el idioma materno. Las oportunidades en que nos encontramos en este momento en las aulas es precisamente el alto nivel de ánimo de los estudiantes en fortalecer su lectura, su fluidez en la lectura del idioma materno, en el cual como docente se tendrá que el compromiso innovador en el cual transmitirlo a nuestros estudiantes de alguna u otra manera de cómo llevar la metodología, las técnicas de una buena forma y así tener mejores resultados. El proyecto de mejoramiento educativo tiene sus bases. En primer lugar, tratamos la manera de buscar materiales existentes en la comunidad en la que al alumno le vaya a facilitar su aprendizaje juntamente con el acompañamiento del docente. Algo muy importante al momento de elaborar los distintos materiales que vayamos a hacer, lo tenemos que hacer de forma armoniosa. Otro factor que podemos tomar en cuenta es el involucramiento del estudiante, del padre de familia y el acompañamiento directo del maestro. Esto para que de alguna u otra manera todo lo que vayamos a elaborar tenga un verdadero aprendizaje significativo para el estudiante. Para poder llegar y darle seguimiento a nuestro proyecto, fue necesario y hacer necesario usar la técnica DAFO, en el cual prácticamente nos damos cuenta de cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras amenazas, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras oportunidades. Oportunidades que nos ayudarán de alguna u otra manera cumplir nuestros objetivos que vamos a plantear de la siguiente manera. Nuestro objetivo general nos indica promover el fortalecimiento de la hora de lectura en el aula con técnica adecuada. También logramos establecer objetivos específicos, en el cual consiste en aplicar y seleccionar las técnicas adecuadas para la aplicación de la lectura en el aula. Así también nos indica un objetivo que es organizar a los estudiantes en equipos de trabajo que nos van a fortalecer la lectura en el aula. Este objetivo muy especial y muy específico, que es socializar la actividad, la metodología
las estrategias con padres de familia, estudiantes y alumnos dentro del establecimiento. La aplicación de este proyecto de mejoramiento educativo tiene que influir de alguna u otra manera en el desarrollo de las habilidades de nuestros estudiantes. Entonces vamos a plantear varias actividades en donde de alguna forma se vaya elevando el interés del estudiante en la lectura del idioma materno o en el área de comunicación y lenguaje. Tomando en cuenta también que para el proyecto de mejoramiento educativo se toma la referencia general del docente que ejecutará dicho proyecto con el apoyo de la actualización pedagógica y didáctica que recibe en las aulas de la Universidad de San Carlos de Guatemala por medio del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente. Esto llegará a generar, motivar, orientar, efectuar y facilitar la aplicación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en el lugar antes mencionado. Para el diseño de nuestro proyecto se contaron con 6 fases: fase de inicio, fase de planificación, fase de monitoreo, fase de evaluación, fase de ejecución y fase de cierre de proyecto. Para este proyecto se tuvieron que hacer 6 fases. En cada una de ellas se realizaron diferentes actividades que nos ayudaron hasta cierto punto a ir mejorando las estrategias que estábamos aplicando en el aula antes, durante y después de la aplicación de este proyecto. Actividades que podemos mencionar: hicimos un rally de lectura, equipos de trabajo de los estudiantes. Las técnicas que realizamos en ese momento fue lectura individual, lectura en voz alta, lectura silenciosa, lectura coral, lectura cronometrizada. Así también actividades como anécdotas, vivencias familiares, lectura de cuentos, todas estas actividades relacionadas con el idioma materno del estudiante. Para ello, teníamos que enfocarnos en cada actividad con un verdadero aprendizaje significativo. Podemos mencionar pequeños cantos que en este momento podemos indicar ka tal ngaba, que traducido al español sería los dedos de mis manos, una canción muy conocida en el cual de alguna forma le trae un aprendizaje a nuestros estudiantes y son partícipes muy activamente de ellos. Actividades también que se desarrollaron, juegos con dados, en el cual el alumno, como es muy conocido, lanza el dado y con la letra que cae, que le corresponde, tiene que hacer ya sea una actividad relacionada a su vida cotidiana o prácticamente mencionar una palabra. Así también contamos con la participación de los padres de familia en el aula, porque los involucramos en el aprendizaje, en el acompañamiento de los estudiantes. Invitamos a personas de la tercera edad en donde indicaban a los alumnos la importancia de fortalecer el idioma materno en el aula, en el hogar y en el contexto de la comunidad y
del país. Actividades que también realizamos es con la participación del padre de familia en el aula. Ellos fueron testigos de las actividades que se realizaban, que se realizan a diario. Ellos dieron su punto de vista en el cual la educación de sus hijos por medio de la enseñanza del idioma materno es efectiva, porque esas actividades fortalecen la convivencia familiar y dentro del aula con el docente como con sus compañeros del salón de clase. Alumnos que en su momento dieron su grano de arena en la ejecución de las metodologías, de las estrategias, de las técnicas que se estaban aplicando. Para ello se hicieron varios materiales como la clasificación del idioma MAM, como también hicimos poemas, adivinanzas y nombres de animales, todo con el fin de ir fortaleciendo la fluidez lectora del estudiante a través de pequeñas actividades, a través de la pronunciación de palabras, y poco a poco hacerlo de palabra, en oraciones, en frases, en acciones, para que el estudiante de alguna u otra forma vaya adquiriendo una fluidez y tenga esa confianza de poder expresarse con los demás en el aula, en el hogar y en el lugar donde quiera que vaya. Desarrollado esos pasos, pudimos lograr esos resultados. El involucramiento y compromiso del padre de familia en la práctica de la lectura. Se desarrolló actividades en el aula con el acompañamiento del padre de familia hacia sus hijos, con el fin de apoyar el proceso de aprendizaje de innovación hacia el desarrollo de la lectura, contando con la participación activa. Se concientizó a padres de familia para el cumplimiento y se fortaleció el acompañamiento y deber hacia la educación de sus hijos. Se estableció un compromiso entre el docente, estudiante y padre de familia en relación a las actividades de lectura en el aula, en el hogar, para ir contribuyendo y formalizando la responsabilidad para la educación, resaltando una estabilidad armoniosa entre los involucrados. Algo que no podemos dejar atrás es el apoyo incondicional del director y el personal docente del establecimiento. Me refiero a la Escuela Oficial Rural Mixta del caserío Cheyaxac de la aldea La Cumbre del municipio de San Ildefonso y Ixtabocán. De alguna u otra manera divulgando y practicando diferentes actividades en relación a la lectura en el aula, y de esa manera ir expandiendo las estrategias en el establecimiento. Se logró el avance de la velocidad lectora en los estudiantes, después de realizada y practicada las técnicas de lectura en el aula, así también en el hogar con el acompañamiento del padre de familia. Agradezco a Dios por el cumplimiento de esta meta, a la Universidad de San Carlos de Guatemala, al Programa Académico de Profesionalización Docente, al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala, a la comunidad educativa de la Escuela Oficial Rural Mixta del caserío Cheyaxac, por permitirme concluir el proyecto de mejoramiento educativo. Muchas gracias.